Dice que es la presentación donde podemos encontrarla y si los webinars mencionados que ya fueron dictados, ¿dónde lo podemos volver a ver? Esto sería para mí. Entonces eso sería, Alexis, yo lo puedo mandar a ustedes el link, pero en YouTube nosotros tenemos un canal donde puedes ver todos los webinars que hemos hecho y algunos videos adicionales. Que Moises pregunta que, ¿qué técnicas consideras importante para llevar a cabo recuperación de proyectos? Oye, muy buena pregunta y no quieren dejar nada para futuro, pero en efecto, dentro de la planeación del cronograma, cuando estamos fuera de cronograma, eh, se trabaja con una técnica que se llama la técnica de PERT. La técnica de PERT es también el desarrollo del CRM, que es el Critical Path SPM, el Critical Path Method, o la ruta de camino crítico. La ruta de camino crítico, voy a tratar de hacerlo sencillo. De hecho, Tim, si me puedes regalar ya te digo, la lámina 21. La ruta de camino crítico es esa imagen que tenemos en la esquina superior izquierda, derecha, perdón, la esquina superior derecha, que es, yo siempre voy a poder identificar cuáles son mis tareas críticas que yo puedo permitir, las que no tienen holgura. Holgura quiere decir que son actividades de cronograma que yo no puedo permitirme que se retrasen un día, una semana, una hora, dependiendo de la unidad con la que esté manejando. Perdón, Tim, la 21. Dice el título, veamos un ejemplo, entorno ágil. Ahí, no, la anterior, esa. Esa lámina, por ejemplo, ustedes ven la actividad 1, 2, 3, 6, 9, 11, las que están de color rojo, eso se denomina la ruta de camino crítico. Esas son en función de qué tipo de actividad es, cuánto toma, qué tiempo toma, cuántas personas la realizan, yo puedo determinar si tienen holgura o no, si esas actividades pueden o no retrasarse. Entonces, si esas son actividades críticas que no permiten holgura, no se pueden retrasar. Hay técnicas que permiten evaluar eso. Esas son técnicas que yo no puedo modificar. Entonces, si alguna de esas se me modifica o le pega algún retraso, allí entonces viene un problema de cronograma. Entonces, allí particularmente se aplican técnicas como es el crashing, fast tracking, que es a la actividad que se me retrasó. Vamos a pensar que es la 6, que está dentro de la ruta crítica, por eso se le llama la ruta crítica. A mí se me puede retrasar 4, 7, 5, 8. La 6 se retrasó. Yo tengo que reasignar también recursos, planear sobre tiempo, pero importante, todo esto va a representar siempre dispararme en el presupuesto. Si yo le voy a dedicar más recursos que no tenía contemplados en la planeación original, si yo voy a contratar nuevos recursos para poder recuperar el cronograma, todas esas técnicas a mí me van a permitir entonces. En función de el costo, cuando me salgo de costo, es un tema de simplemente poder jugar con las actividades en función de sobretiempos, en sí tener que contratar mayor personal, mano de obra quizás más económica, otros contratistas, otros materiales, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable porque al inicio se planeó dentro del alcance del proyecto bajo ciertos estándares y eso no se debe violar. Entonces, cuando se sale el costo, es un poquito más amplio y complicada la discusión. Okay. Excelente. Pregunta, ¿podrías por favor repetir lo de cuando se puede estimar que un proyecto es irrecuperable luego que tiene una variación de 15%? No, voy a aclarar un poco eso y gracias por la pregunta. No es cuando existe una variación del 15%, sino, por ejemplo, Tim, si me regalas la lámina, ya la busco, es la 8. Dice, veamos un ejemplo de entorno tradicional que tiene el enunciado del problema. 8. Esa. Por ejemplo, allí tenemos que, déjame ver si tengo control, sí, láser. Este es un buen ejemplo. Se dice que aquí estamos, el 100% de duración de mi proyecto es 12 meses, aquí está mi 100%. En este ejemplo hicimos un corte a la mitad del proyecto en tiempo, 50%. Una buena práctica porque la pregunta inicial era, ¿cuándo es un buen momento para iniciar a hacer controles del proyecto? Mi respuesta es al momento que estamos al 15 al 20%, entre el 15 y 20% de que ya ha arrancado el proyecto,
yo debo hacer mis primeras reuniones o análisis de control de valor ganado. ¿Por qué? Porque tanto los estándares de Project Management Institute, los estándares de IPMA, que es International Project Management Association, todos concuerdan de que un proyecto que tiene una variación o desviación cuando todavía va al 15% de su desarrollo, es un proyecto que probablemente fue el mal planificado o fue muy optimista al momento de la planificación. Ah, no, eso nos va a costar $1,000. ¿Por qué? Porque no utilizamos a las personas idóneas para la planificación. No se tuvo la discusión suficiente para poder saber en detalle con los expertos cuánto nos iba a costar cada actividad o cuánto iba a durar cada actividad. Entonces, en el lapso del 15 al 20% es un buen momento para ir analizando el valor ganado del proyecto. Si aquí se detectan variaciones entre el 15 y el 20%, es un proyecto que muy probable está destinado, suena fuerte, al fracaso. Entonces, es por eso, es muy importante la fase de planeación. Y en la fase de planeación se involucran expertos que sepan realmente estimar, se pueden hacer estimaciones analógicas, paramétricas, para poder, en función de proyectos que ya han pasado, oye, o en otro lado hicimos algo similar, tomó este tiempo, utilicemos esa data. Entonces, ese es un buen momento, entre el 15 y 20% de desarrollo que ya ha arrancado el proyecto, hacer ese análisis, ese corte, y saber si hay desviaciones. Si hay desviaciones, es mejor hacer una pausa y mirar nuevamente todo el plan del proyecto. No empezar, al 15% no es bueno empezar a hacer modificaciones para futuro. Es muy temprano. Es mejor echar para atrás y decir, ¿sabes qué? Vamos a nuevamente a revisar todos los planes. El plan de cronograma, el plan de las actividades, que es la EDT o la Work Breakdown Structure, o la estructura de desglose de trabajo. Vamos a ver el análisis de los costos, vamos a ver los costos de cada actividad asignado, vamos a ver la duración de cada actividad que se le asignó. Entonces, ese es un buen momento. Ok, muchas gracias por la explicación. Necesito que me... A ver. Perdón. No, ok. Guillermo pregunta que en todo proyecto siempre hay gastos imprevistos. ¿Dichos gastos o costos se deben medir por separados o se incluyen en los costos del proyecto AC? Excelente pregunta. Y estoy enamorado con la idea de, si Lean Six Sigma en algún momento nos lo permite, hacer un webinar de gestión de riesgo. Y dentro de la gestión de riesgo hay una consideración que son lo que bien menciona la persona, Guillermo, gracias por la pregunta, que es la gestión de las reservas de contingencia. Hay dos reservas importantes. Hay una reserva de contingencia que es cualquier imprevisto dentro de la matriz de riesgo. Yo digo, si pasa esto, me va a costar esto. Si pasa esto, me va a costar esto. Todo eso se totaliza y eso me va a dar un monto. Ese monto yo le voy a llamar la gestión de contingencia. Entonces, eso yo le digo a la junta de que, mira, las actividades me cuestan esto, pero debo agregar una reserva de contingencia. Eso no se toca si estos eventos dentro de la matriz de riesgo no ocurren. Si no ocurren, eso no se toca. Si ocurren, de allí lo saco. No lo saco de otro lado, ni de caja menuda, ni de otro lado de ninguna actividad. Pero hay otra reserva. Hay una reserva que es la reserva de gestión. Esa reserva yo la menciono, pero solamente tiene acceso y control sobre ella y la puede autorizar la junta directiva de la empresa y del proyecto. El project manager sí no tiene acceso a esa, y eso es cuando ocurre algo ya ni siquiera contemplado, lo que se conoce en project management como los eventos desconocidos. Eventos conocidos, desconocidos, son los eventos que conozco, pero no sé cuánto me van a impactar. Hay los eventos conocidos, que son los que conozco cuáles son los eventos que pueden pasar y cómo me va a impactar. Y los eventos desconocidos son los que yo ni siquiera puedo prever y no los pude meter dentro de la gestión de riesgo. Eso se le llama reserva de contingencia y eso sí queda a criterio del project manager y de la junta directiva del proyecto. Por ejemplo, quizás pudimos haber previsto el COVID y eso yo lo pude haber incluido en mi gestión de riesgo porque, como comenté en cursos anteriores, la gestión de riesgo es un documento vivo, se actualiza cada 15 días. Pero hay eventos un terremoto, esos imprevistos, esos son desconocidos. Yo no sé cuándo va a pasar un terremoto y yo no sé cuánto me va a impactar ese terremoto. Entonces, eso se deja una reserva de gestión y eso solamente lo maneja Y la respuesta, perdón, me estaba desviando. Sí se incluyen dentro del presupuesto general del proyecto. Se incluyen.
Los dos, el de contingencia y el de gestión. Que tenemos dos preguntas más para cerrar el día de hoy. Dice que si me dan un proyecto que tiene un tiempo de entrega, o sea, un plazo y presupuesto, ¿se puede hacer un estudio previo para demostrar que ese plazo necesita más tiempo y ajuste de presupuesto o se podría aplicar lo visto acá para ello? Tremenda pregunta. Me gusta mucho. Y esto lo asocio mucho al webinar que vimos la semana pasada de entrega impulsada por valor, que era la fase de planeación en donde yo veo la viabilidad, no, perdón, la fase de análisis. Cuando yo veo la fase de viabilidad de ejecutar un proyecto. Lo invito al de la pregunta a echar un vistazo, que era cuando hacíamos un análisis de qué tan viable financiera, comercialmente y técnicamente era realizar un proyecto. Entonces, realmente el valor ganado tiene que ser para un proyecto que ya arrancó, porque yo necesito tener cuál es el costo actual, el actual cost. Entonces, tiene que haber arrancado. Pero hay técnicas que me permiten antes de arrancar. De hecho, recuerdo que en ese webinar preguntaron si eso servía para emprendimientos y por supuesto que sí. En esa fase de análisis, a mí me permite saber financieramente si el proyecto es viable o no. Lo invito a ver ese curso, pero no aplicaría el valor ganado, el método de valor ganado para proyectos que no han arrancado. Okay. Excelente. La última por el día de hoy sería aquí. ¿Cuál consideras que es la tolerancia que se puede mantener en cuanto a los índices para que el proyecto pueda ser exitoso? Bien, la tolerancia en temas de proyectos es muy crítica, es muy radical. Si el proyecto está, el CPI, los índices, si el proyecto está en negativo, perdón, menor a 1 en costos, esa es la tolerancia máxima, es 0, perdón, es 1. Si está en punto 9, ya eso es crítico. Y yo debo, desde ese momento que logré identificar punto 9, hay una diferencia de 0.01 o de punto 1, perdón. En ese momento yo tengo que tomar una acción. No hay tolerancia, porque ese 0.1% puede ser de un presupuesto de 1 millón, de 10 millones de dólares, de 100 millones de dólares, como puede ser de un proyecto de 100 dólares. Entonces, va a depender de la magnitud, pero no vamos a esperar que sea de una magnitud grande o pequeña para decir que la tolerancia crítica es menor a 1. Igual para el calendario. Igual para el calendario puede ser para un proyecto que va a durar 4 años, 5 años, 7 años, como la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá, que una desviación de punto 1 en cronograma, eso puede representar 4 meses, 5 meses, versus un proyecto de quizás de 3 meses, que un punto 1 puede ser un par de horas. Así que realmente la tolerancia es una vez para los índices de CPI y SPI estén por debajo de 0, un project manager o alguien que realmente esté monitoreando la salud de un proyecto, identifica que está debajo de 0, tiene que tomar medidas, tiene que de inmediato, como vimos en la primera lámina, que cuáles eran las acciones, era verificar la comunicación, verificar si los cambios que se están realizando son los correctos, si están autorizados. Hay gente que en los proyectos hace cambios y no los comunica, no tienen autorización para hacer cambios, entonces es muy crítico cuando se participan muchas personas en los proyectos. Entonces, es sumamente crítico el poder tener el ojo sobre cada uno de estos elementos, pero me parece muy, muy buena la pregunta. Tolerancia 0 en función de concepto. Una Bueno, vez cualquiera de los índices está debajo, es crítico. bueno, solamente para el tiempo que tenemos, quiero agregar aquí una pregunta sobre Gonzalo, que siempre está con nosotros. Dice que ¿cuál sería en método ágil, cuál sería una práctica recomendada para estimar las HH en proyectos tradicionales? Claro, no, me perdí porque me habló de ágil y en tradicionales. Las HH que presentamos son estas en entornos tradicionales, pero recuerden, si me regalas la lámina, recuerden que en ágil yo mencioné que va en función de lo que ustedes determinen la lámina 15. Ustedes pueden transformarlo solamente. En la lámina 15, no, después, Ya voy. Ya está. la 18 para ti, perdón, tenemos números distintos, 18, sí, esa. Cuando dice se propone, realmente es en función de costos, tiempo, story points, etcétera. Por ejemplo, lo que mencionaba era que yo tengo que tener el número de iteraciones planificadas.
Eso lo vimos en el ejemplo que tenía el gráfico en Ágil. Y recuerden que esas planificaciones en Ágil yo las llevé a historias. Perdón, las historias las llevé a dinero. Y si hubiese sido programado en tiempo, yo las puedo llevar de tiempo a dinero, como hice en el primer ejemplo de las horas hombres. Entonces, no sé si la pregunta es cómo llevo de horas hombres a dinero o a progreso, pero hay la manera de poder. De hecho, me gustaría que la persona me escriba aparte, porque quizás no estoy entendiendo bien la pregunta, Ok. pero sí quisiera aclararle, pero todo se puede convertir a dinero. Todo se puede convertir a dinero. Ok. Bueno, para el día de hoy quisiera por la hora cerrar el webinar. Quiero más que nada gracias a todos los oyentes de hoy y obviamente a Jehová por su tiempo invertido en crear esa presentación como la semana pasada, porque por usted que tiene experiencia, eso para crear una presentación como tal, a veces nos toma 2, 3 días solamente para una hora de webinar. So, muchas gracias por ese esfuerzo, Jehová, de la semana pasada y el día de hoy. También quiero invitar a todos a agregar Jabbar. Aquí está su linking para hacer preguntas directo a él a través del linking o su correo. Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo un webinar sobre Lean en respecto a las 10 fallos o 10 fallas más comunes en la implementación de Lean en empresas. Vamos a ir hablando de varios temas. Así que muchas gracias a todos por el día de hoy y cualquier cosa estamos siempre a sus órdenes. Saludos.